Día 9. Sor María del Sagrado Corazón. Viva Jesús. 1825 a 1903. Fundadora de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Capítulo 4. Día 9. Organización de la obra. Annecy y Paray-le-Monial. Favorecida especialmente en sus comienzos por los monasterios de la Visitación, la obra no tardó en franquear los muros del claustro y extenderse hacia el exterior. Antes de terminar el mes de junio, la Guardia de Honor fue introducida en Inglaterra por un sacerdote jesuita, el reverendo Padre Weld, maestro de novicios en Londres. 2 siglos antes había sido también un religioso de la misma Compañía de Jesús, el venerable Padre de la Colombière, quien había llevado a aquel país las primeras semillas de la devoción del Sagrado Corazón. Los progresos tan rápidos de la Guardia de Honor constituían, sin duda alguna, un consuelo muy dulce para el corazón de su fundadora. Sin embargo, una extensión semejante no dejaba de causarle cierta inquietud y le hacía desear más que nunca que la dirección de la obra fuese confiada en manos sacerdotales y a almas verdaderamente apostólicas. Intentó más de una vez liberarse de aquella responsabilidad y aligerar sus débiles hombros de un peso que con frecuencia le parecía demasiado grande. Ahora que la obra estaba firmemente establecida y prosperaba, creía que había llegado el momento oportuno de regresar a la vida de retiro y silencio. Pero como esa no era la voluntad de Dios, todos sus intentos en este sentido fracasaron. Se dirigió primeramente a un sacerdote jesuita, al reverendo padre Justino Martín, quien la había conocido al comienzo de su vida religiosa y había mantenido con ella una correspondencia espiritual. Habiendo llegado el buen padre al monasterio hacia mediados de junio de 1863, Sor María del Sagrado Corazón le explicó con toda claridad, sinceridad y sencillez cuánto se refería a la Guardia de Honor. Desde las primeras palabras intercambiadas, la simpatía del padre Martín se manifestó plenamente a favor de la obra. La humilde religiosa creyó entonces que había llegado el momento de retirarse del campo de acción, entregando definitivamente a los padres jesuitas los intereses y la dirección de la querida guardia. Pero la obediencia a sus superiores detuvo la realización de sus proyectos y volvió a su tarea con nuevos ánimos, buscando únicamente una mayor gloria al Sagrado Corazón. Algún tiempo después se realizaron otros intentos en el mismo sentido, pero también sin resultado. Era evidente que Dios quería conservar en la Visitación de Bourg-en-Bresse su precioso tesoro. Desde este centro bendecido, la Guardia de Honor debía extender por todo el mundo sus rayos luminosos. El impulso estaba dado y desde entonces nada podría detener su expansión. Sin embargo, desde su mismo nacimiento, la Guardia de Honor no dejó de encontrar obstáculos y de atravesar duras pruebas. Como veremos más adelante, Sor María del Sagrado Corazón habría de alcanzar la cima de un difícil calvario y mediante sacrificios de toda clase asegurar el maravilloso desarrollo de la obra. Nada de esto debe sorprendernos, pues no ha sido siempre la prueba tanto para las obras como para las almas el sello de lo divino. Desde la redención, el sufrimiento se ha convertido en condición necesaria de toda verdadera grandeza y en fuente de todo bien. La primera prueba, aunque pueda parecernos pequeña, no dejó de ser una dificultad real. Procedía de la necesidad de imprimir las primeras hojas de propaganda de la obra. Hasta entonces, todos los elementos de la Guardia de Honor, las oraciones, los objetos propios de la asociación y sus fines estaban escritos a mano. Las copias se multiplicaban con un celo incansable, pero ya no era posible responder a todas las solicitudes. Existía, sin embargo, un medio sencillo para resolver esta dificultad: imprimir una hoja explicativa de la obra. El primer monasterio de la Visitación de Annecy recomendaba vivamente esta solución. Además, una persona generosa se ofrecía a asumir los gastos de impresión, pero el trabajo parecía perdido. La propuesta de la casa madre fue rechazada sin que se comprendiera todavía la razón. Tal vez podamos ver en esta negativa el primer signo de las dificultades y contradicciones que la obra encontraría al desarrollarse.
pero la providencia no tardó en intervenir. Durante la primera quincena del mes de agosto, la parroquia de Paul, en la diócesis de Lyon, había acogido con gran fervor la nueva devoción. Ya eran 122 los nombres inscritos en el cuadrante preparado a petición del párroco de aquella parroquia. Además, por aquella época, la visitación tenía a su servicio una joven originaria de Paul, al igual que 4 de las hermanas conversas. Fue ella quien había dado a conocer la guardia de honor al párroco de su tierra natal. ¿Cuál no fue su decepción al ver que las religiosas, a pesar de toda su buena voluntad, no lograban proporcionar las fórmulas de ofrecimiento a todos los asociados de Paul? Ante esta situación y sin comunicar nada al monasterio, tomó directamente la iniciativa de contratar con un impresor de Bourg-en-Bresse la impresión de una hoja explicativa sobre el objeto y la finalidad de la obra. Para ello empleó todos sus ahorros, pero se consoló fácilmente pensando que, gracias a su sacrificio, los asociados de Paul tendrían cada uno su oración para la hora de guardia. Grande fue la alegría de Sor María del Sagrado Corazón al recibir aquellas primeras hojas impresas. Desde entonces procuraba incluir discretamente en cada una de sus numerosas cartas un ejemplar del único impreso que durante los primeros meses estaba destinado a dar a conocer la guardia de honor. En su sencillez, la buena madre María Lupertin no había pensado en solicitar previamente la autorización del impresor, pero tampoco, como se dio cuenta de esta omisión, procedió inmediatamente a regularizar la situación. Así, antes de finalizar el año 1863, la hoja programa de la Guardia de Honor contaba ya con la aprobación de 3 obispos: Monseñor de Langalery, obispo de Bely; Monseñor Magnin, obispo de Annecy; y Monseñor Marquery, obispo de Autun. Esta aprobación constituía para los fieles una garantía seria y más que suficiente de la ortodoxia de la obra. Una prueba más temible surgió después por parte de algunos amigos fervorosos que propusieron unir la asociación con otras obras ya aprobadas o recientemente fundadas. La Guardia de Honor, que también había sido recibida en Inglaterra, comenzó al principio a perder su identidad al intentar fusionarse con otra obra ciertamente hermosa, el reloj eucarístico, por indicación del reverendo padre Main. Se prepararon cuadrantes en inglés que invitaban a las almas de todas las regiones del mundo a unirse espiritualmente al santo sacrificio. Al mismo tiempo que agradecía sinceramente su celo y buena voluntad, Sor María del Sagrado Corazón manifestó humildemente su desacuerdo al reverendo padre Well por medio de su hermana espiritual, la madre Margarita María Superiora de la Visitación de Huesca. Esta comunicó la observación a su hermano religioso, quien actuó con la nobleza propia de los santos. Como no buscaba sino la gloria de Dios, renunció sin vacilar a cualquier modificación que pudiera alterar la sencillez y la integridad del cuadrante original de la Guardia de Honor. Otros intentos que podrían haber desfigurado el plan primitivo de la obra se realizaron también en París y en Italia, pero todos fracasaron. Por aquella misma época llamó igualmente la atención una hoja titulada Séquito de Honor, que no era sino la hoja programa original reproducida bajo un nuevo título. Había sido editada por miles de ejemplares y, como se difundía con gran entusiasmo, llegó hasta Bourg-en-Bresse, donde Sor María del Sagrado Corazón experimentó no pequeña sorpresa al verla. Después de largas y pacientes investigaciones, logró descubrir que los editores eran los reverendos padres premonstratenses de la abadía de San Miguel de Friguelet, dependiente de la arquidiócesis de Aix. Al conocer su error, aquellos padres se apresuraron a corregirlo y comenzaron a predicar y recomendar la Guardia de Honor por todas partes. Como consecuencia de ello, y para responder a sus repetidas solicitudes, se publicó la primera noticia histórica de la obra. Sin embargo, estuvo a punto de producirse la unión de la Guardia de Honor con la Asociación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, organizada por los reverendos padres misioneros de Issoudun.
Con este motivo tuvieron lugar conversaciones muy activas entre el superior, Padre Chevalier, y Sor María del Sagrado Corazón. La fusión estaba prácticamente decidida cuando Monseñor de Langallery, consultado en el último momento, se opuso firmemente. Y para evitar que semejante intento volviera a presentarse en el futuro, publicó un decreto el 9 de marzo de 1864, estableciendo canónicamente en la capilla de la Visitación de Bourg-en-Bresse la cofradía de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. El obispo comprendió que si la obra era trasladada a Issoudun, desaparecería de su diócesis. Para impedirlo, decidió erigirla oficialmente en la capilla del monasterio donde había nacido. Esta resolución debía producir muy pronto frutos felices. Monseñor Bouvieri, internuncio en Lucerna, conoció la Guardia de Honor por medio de la Madre María Agustina Faumier, superiora entonces de la Visitación de Ornans, en la arquidiócesis de Besançon. Al conocer la obra, se apresuró a inscribirse en ella e incluso ofreció gestionar en Roma la concesión de indulgencias generales. Pero para solicitar semejantes gracias, era necesario que la obra poseyera una base canónica, precisamente lo que Monseñor de Langallery acababa de establecer mediante su decreto. Siguiendo su consejo, Sor María del Sagrado Corazón dirigió la petición al Santo Padre. Adjuntó el programa de la obra, una copia del decreto episcopal por el cual se erigía la cofradía de la Guardia de Honor en la capilla de la Visitación y 2 cuadrantes incolores. Todo fue enviado a Lucerna y la respuesta no tardó en llegar. Con fecha 30 de junio de 1864, Monseñor Bouvieri comunicaba a la venerable fundadora que su santidad Pío IX había acogido favorablemente su petición y se dignaba conceder a los asociados de la Guardia de Honor las mismas indulgencias de las que ya gozaba. En virtud de indultos apostólicos, la cofradía del Sagrado Corazón estaba establecida en Roma. El resultado obtenido había superado todas las esperanzas. Dios sea bendito.